Listo, chicos, vamos a empezar esta clase de ciencias naturales del día de hoy y vamos a seguir revisando, ¿no? Habíamos visto acerca de las características que tenía la materia y habíamos dicho que se dividen en dos grupos, ¿no? En materia orgánica y materia inorgánica. En la clase anterior revisamos un poquito acerca de la materia inorgánica y decíamos, ¿no? Que la materia inorgánica, ¿no es cierto? En este caso sí son compuestos que se forman donde la base no es el carbono, sino no es necesario inclusive este elemento principal, ¿sí? Habíamos visto dos fórmulas, dos compuestos. ¿Quién recuerda cuáles eran esos compuestos que vimos? A ver. ¿Quién por ahí recuerda cuáles son esos compuestos? Recuerda que vimos dos fórmulas, trabajamos por ahí. Y H2O. Correcto. El CO2, ¿qué significaba el CO2? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. ¿Y el H2O? El oxígeno. ¿Qué era El agua, H2O? perdón. El agua, es la fórmula del agua. Recuerde que H2O, agua, y CO2, dióxido de carbono, no CO2, ¿sí? C, un átomo de carbono más dos átomos de oxígeno forman el dióxido de carbono. Y H2O, dos átomos de hidrógeno más uno de oxígeno forma el agua. Esos habíamos visto como compuestos inorgánicos, ¿sí? Y aquí no hace mucho referencia. El carbono no es la estructura, ¿sí? No es, por ejemplo, en la fórmula del agua no hay el carbono, solo es el hidrógeno más el oxígeno, ¿sí? Pero en cambio, hoy vamos a revisar, bueno, antes de pasar a eso, habíamos visto que tiene algunas propiedades inorgánicas, ¿no? Primerito son compuestos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos se mezclan, no permiten mezclarse, son solubles, permiten la mezcla de entre estos compuestos, ¿sí? Mientras que la orgánica no permite mezclar. Sí, aparte de eso, habíamos dicho que son buenos conductores de electricidad. Sí, recuerde que los compuestos inorgánicos o la materia inorgánica son buenos conductores. Eran volátiles, ¿no es cierto? Habíamos revisado, sí. Estos compuestos, ¿no es cierto? Decía que el punto de ebullición del agua era a 100 grados, ¿no es cierto? A nivel del mar, ¿sí? Esas son algunas características que vimos en la clase anterior. Hoy vamos a revisar en la página 20, vamos a hablar en cambio de la materia orgánica, ¿sí? De la materia orgánica. Y aquí sí, el carbono es la base, aquí sí el carbono es la estructura principal. En los compuestos orgánicos o en la materia orgánica, el carbón es como la columna vertebral, así como nosotros tenemos una columna que de ahí sale todas nuestras partes de los cuerpos, ¿no es cierto? Asimismo, en la materia orgánica, el carbono es la estructura, ¿sí? Es la estructura y de ahí van los otros componentes que le acompañan. Pero aquí viene una partecita, los compuestos orgánicos no se mezclan, son insolubles, ¿sí? Como decíamos, por ejemplo, ¿no? El petróleo, el aceite, eso no se mezcla, ¿no? Siempre va a quedar arriba. Para mezclar necesita de un proceso químico, al menos con el agua no se mezcla, ¿sí? Entonces póngase por favor en la página número 20, ¿sí? En la página 20. Y aquí vamos a hablar un poquito de las propiedades de la materia orgánica. Marque, por favor, resalte este título. Propiedades de la materia orgánica, ¿sí? Aquí es donde vamos a hacer referencia a esta partecita. Listo. Vamos a empezar. Ayúdeme, Mateo Vela, con la lectura. ¿Qué nos dice primerito de las propiedades de la materia orgánica? A ver, propiedades de la materia orgánica. El principal elemento de la materia orgánica es el carbono y junto con otros átomos forma las moléculas que son los ladrillos básicos de la materia orgánica. En general, la materia orgánica se compone principalmente de los elementos CHOMS, Ya, bueno. carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Ya, listo. Mire aquí lo que nos dice. Primerito nos resaltamos, la base principal de los elementos de la materia orgánica es el carbono, lo que decíamos, ¿no? Si yo en una prueba le pregunto, ¿cuál es el elemento principal de la materia orgánica? ¿Qué va a responder usted? El carbono. El carbono. ¿Qué símbolo tiene el carbono dentro de la tabla periódica?
La C. La C. Eso es lo primerito que debes saber de la materia orgánica. Ahora dice que a este, ¿no es cierto? A este elemento principal le acompañan, ¿no es cierto? Otros compuestos que son principales. Por ejemplo, nuestro organismo, nuestras células, nuestro cuerpo está formado por estos componentes. Son indispensables para la vida. Si no tuviéramos estos componentes, no fuera posible la vida. ¿No es cierto? En este caso, por ejemplo, ¿cuáles son esos elementos? Está aquí una sigla donde juntan, ¿no? Lo que tenemos la C, la H, la O, la N, la P y la S. Si en una prueba yo le pongo qué significa estas siglas, ¿qué significa? La C, ¿qué es? Carbono. Carbono. Hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos son los componentes principales de la materia orgánica. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Recuerde que en nuestra tabla periódica ya marcamos el carbono con la letra C, el hidrógeno con la letra H, el oxígeno con la O, el nitrógeno con la N, el fósforo con la P y el azufre con la A. Eso tenemos marcado en nuestra tablita periódica, ¿sí? Estos son los componentes principales de la materia orgánica, ¿sí? Estos elementos, ¿listo? Ahora sí, vamos a ver exclusivamente el primer elemento que es indispensable, como es el carbono. Resalte, por favor, el carbono. Irá resaltando, ¿no? Este es el elemento, esta es la estructura, mire, eso quiero que sepa. En la materia orgánica, el esqueleto, la estructura o la base es el carbono. Siempre va a estar como base, mientras que en la materia inorgánica no es necesario el carbono como estructura base, no lo es. En la materia orgánica sí. ¿Listo? Vamos, ayúdeme Jocelyn Ramos leyendo. ¿Qué nos dice el primer párrafo del carbono? Okay. El carbono, C, a la vez en que se encuentra en los organismos vivos, tiene infinidad de aplicaciones industriales importantes. Es responsable de que ciertas sustancias se quemen, ya que el producto final de la combustión de la materia orgánica es el carbono. Por esta razón es único. Listo. Es único, ¿no? Justamente lo que dice. Solo resaltamos esta partecita que ya lo sabemos. El carbón es la letra C, ¿no? Y a la vez que se encuentra en el organismo de los seres vivos, ¿no? Esta es la primera partecita que vamos a resaltar, ¿ya? Listo. Vamos a ver qué más nos dice. Ayúdeme, Samir. Siguiente párrafo, ¿qué nos dice? Ya. El átomo de carbono. No, está distribuido. Ya. ¿Dónde está, profe? A ver, vemos que no estamos siguiendo. Vamos, mi Samir, aquí. Está distribuido de manera amplia en la naturaleza, aunque no es elemento especialmente abundante. Es el 12º elemento de orden de abundancia en la corteza terrestre y constituye el 0,032% de esta. Ya, listo. Gracias, Samir. Dice que está distribuido a nivel de todo lo que es la corteza terrestre, ¿no? Obviamente el carbono se encuentra en todos lados, ¿no? Pero especialmente en el organismo de los seres vivos. Listo. Vamos, continúe. Ahí no resaltamos nada. Continúe. Vamos por aquí. Aarón, lea por favor el siguiente párrafo. ¿Por qué? Pero, ¿por qué? Vamos. ¿Por qué es un elemento tan especial, al igual que nosotros, no metales? Esta necesita 8 electrones para completar su último nivel. Por consiguiente, forma 4 enlaces con otros átomos. Cada uno de estos representa uno de los electrones de carbono y uno del átomo que se enlazan. Esto significa que comparten electrones con 4 átomos diferentes, lo que se denomina enlace covalente. Ya, listo. Gracias, mi vida. Mire, nos dice que, ¿no es cierto?, son tan especiales como los otros elementos, ¿no? Son tan especiales, pero en este caso, ¿no es cierto?, para completar, dice, se necesita de 8 electrones. ¿Pero qué completan? Se pueden formar 4 enlaces. Esto quiero que resalte.
4 enlaces con otros átomos, ¿sí? Se pueden, viene como en una forma de anillo, ya vamos a ir viendo más acá abajo en una imagen, y se forman con 4 enlaces en forma de un anillo, ¿no? Entonces ahí está el enlace del carbono y de ahí salen los otros elementos, ¿sí? Ya cuando formemos compuestos, ahí nos vamos a ir dando cuenta un poquito, ¿ya? Marque, por favor, que se forman 4 enlaces con otros átomos. De esa partecita quiero que resalte, ¿sí? Listo, voy a borrar yo esto para poder subir, ¿no? Listo, vamos más abajito entonces. Vamos a lo siguiente. ¿Qué más nos dice del carbono? Ayúdeme por acá. Brittany Barahona, ¿qué nos dice el átomo de carbono? El átomo de carbono es versátil, principalmente por esa facilidad de formar varios enlaces, lo que posibilita la presencia de la variedad enorme de moléculas orgánicas y de gran tamaño que a su vez permite la diversidad de estructuras de los organismos, simple e incluso de las células individuales. Listo, muy bien. Dice, ¿no? Que el átomo de carbono es versátil, principalmente esta facilita formar varios enlaces. ¿Cuántos enlaces decía que podemos formar principalmente? 4. 4 enlaces, 4. De ahí parte, ¿no? La base es de 4 enlaces y parte. Puedo sacar más después de eso, ¿no? Aquí no resaltamos nada más. Vamos, ayúdenme, Mateo Solórzano, el siguiente, ¿qué nos dice? Si bien, Profe, el otro le puedo leer yo. bueno, Si bien el componente principal de las moléculas orgánicas es el carbono, estas son algo más que estructuras complicadas de átomos de carbono. Al esqueleto del carbono se unen grupos de átomos llamados grupos funcionales, los que definen las características particulares y la reactividad química de las moléculas. Estos grupos son mucho menos estables que las cadenas de carbono y es más probable que principalmente en las reacciones químicas. Por eso nuestro metabolismo es un conjunto de reacciones químicas, pues todas las moléculas biológicas son de tipo orgánico, proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos. carbohidratos y lípidos. Muy bien, gracias. Mire aquí lo que nos dice, ¿sí? Vamos primerito, ¿no? Aquí nos habla un poquito, ¿no es cierto?, de cómo está formado, ¿no? El carbono, lo que yo les decía, es el esqueleto, es la estructura. Sí, entonces yo quiero que me resalte esta partecita que dice al esqueleto del carbono. Es la estructura, es la base, el carbono en la materia orgánica, ¿sí? Eso quiero que usted se grabe bien, que la materia orgánica, el elemento principal o la base o la estructura o la columna es el carbono, ¿sí? Ahora dice que no es cierto, justamente lo que habíamos visto anteriormente, una de las características de los seres vivos era el metabolismo, ¿no es cierto? Sí recuerda usted, ¿no? Que eran las reacciones químicas, lo que ingresaba se procesaba y expulsábamos lo que no necesitábamos. ¿Qué ingresaba en nuestro organismo? ¿Quién recuerda qué elementos ingresaban en nuestro organismo? Profe, lo que Agua. ingresaba era el oxígeno. Oxígeno, por ahí dijeron agua, ¿qué más? Oxígeno, agua, alimentos alimentos. secos y energía química. Alimentos y energía química. Y eso se procesa a través de reacciones químicas en nuestro organismo. ¿Y qué expulsábamos? ¿Qué no necesita Dióxido nuestro? de carbono, Dióxido de carbono, y respiración, sudor, orina. necesitamos. Correcto, muy bien. Eso es lo que no necesitamos. Entonces, mire, eso es lo que pasa aquí, ¿no? Nuestro metabolismo hace esas reacciones químicas
Pero ¿de dónde procede todo esto? De diferentes tipos orgánicos que consumimos. Por ejemplo, nosotros consumimos lo que son las proteínas. Nuestro organismo está compuesto de proteínas. Comemos carne, comemos pollo, come huevos, come pescado, todos los alimentos que tienen proteínas. Por ahí consumimos, antes de ir a los ácidos nucleicos, tenemos lo que son los carbohidratos. Los carbohidratos son los que generan el azúcar, la glucosa en nuestro organismo, ¿sí? Productos azucarados, ¿sí? Y tenemos los lípidos son lo que son las grasas, lo que usted consume grasas, ¿no es cierto? Usted consume mantequilla, consume aceites, ¿no es cierto? Consume mayonesa, todo eso. Y los ácidos nucleicos son muy importantes en nuestro organismo porque tiene las células que componen el ADN, la parte biológica de usted, la parte de los genes, de dónde proviene biológicamente, ¿sí? Y tenemos una célula que se llaman el ARN, que es la información donde se procesa, donde se guarda toda la parte biológica de donde usted viene. Por ejemplo, usted cuando usted quiere saber quién es su papá, ¿no es cierto? Fácil, le hacen un ADN y sabemos de dónde proviene. ¿Sí? O cuando a una persona la encuentran fallecida, entonces hacen los estudios a través de un ADN, porque todos tenemos un ADN único, ¿sí? Eso sí, no se pueden repetir, esa célula del ADN es única. ¿Sí? Entonces, si a usted por ahí alguna persona encuentran fallecida, no saben, pues les hacen un proceso y investigan su ADN y sabemos de qué persona se trata, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, mire, dentro de este proceso, ¿sí? Listo. Leo, profe. Sí, el compañerito que nos iba a ayudar, vamos a leer acá, el carbono, déjenme acá, espérenme un ratito, déjenme borrar las imágenes para subir. Listo, vamos, ayúdame leyendo esta partecita de acá. El carbono tiene un número atómico 6, es decir, posee 6 electrones distribuidos en todos los átomos. El átomo. ¿Recuerda dónde se encuentran los electrones que participan en la forma de compuestos en el último nivel? El carbono tiene 4 electrones que lo otorga una gran versatilidad. Listo, mire, sabemos que está formado por 6 electrones, pero esos 6 electrones están distribuidos dentro de los 4 electrones que forman el carbono, ¿no? Entonces, mire, aquí está en la imagen, podemos observar los 6 electrones, ¿no? Pero la base son los 4, ¿no? Los 4, ¿sí? Recuerde que puede formar una estructura de 4, ¿no es cierto? Eso no se vaya a olvidar, ¿sí? Hasta ahí, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud que tengan acerca de la materia orgánica. ¿Sí? ¿No? Ya. Voy a dejar de compartir un ratito. Miren, en esta partecita que hemos revisado, ¿sí? Vamos haciendo unas comparaciones. Vamos un poquito antes de pasar a hacer el taller, ¿ya? Mire, vamos un poquito aquí. Haciendo diferencias entre materia orgánica y materia inorgánica. Primerito, la materia inorgánica, ¿necesita como estructura el carbono? ¿Sí o no? En la materia inorgánica. Sí, sí, porque No, recuerde que la materia inorgánica no es necesario la presencia del carbono. ¿Dónde es necesario el carbono? en la orgánica. En la orgánica. La materia orgánica tiene como base estructural al carbono en materia orgánica, primera diferencia. Segunda, la materia inorgánica es digamos, es buena conductora de electricidad. Entonces, ¿qué será la materia orgánica? ¿Buena o mala conductora? Entonces, Mala conductora de electricidad. Mala, exacto. Segunda diferencia, mala conductora de electricidad. ¿Verdad que estoy dando algunas diferencias? Ya vamos a trabajar en el taller y hay que ir poniendo, ¿no? Siguiente. Una diferencia más. ¿La materia inorgánica era soluble o insoluble? ¿Se mezcla o no se mezcla? Soluble. Soluble, se mezcla. La materia inorgánica se mezcla. La materia orgánica Insoluble. insoluble, no se mezcla, ¿sí? Entonces, estas son las grandes diferencias que debemos saber,
¿sí? Y dentro de la materia orgánica, aparte del carbono, hay otros elementos como el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, ¿no es cierto?, el azufre, mientras que en la materia inorgánica tenemos ya compuestos como el dióxido de carbono, ¿no es cierto?, como el H2O, que es el agua, por ahí aparece el cloruro de sodio, bueno, y hay otros compuestos que vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna inquietud, chicos? ¿No? Listo, vamos ahora sí a pasar a hacer el taller, ¿sí? Vamos ahora sí a trabajar en el taller. Listos, vamos todos al taller entonces. Ya hemos revisado y podemos hacer nuestro taller, ¿no? Listo, vamos acá al taller. Dice, ayúdenme por acá, Amelia, leyendo. ¿Qué nos dice la primera pregunta de nuestro taller? Describe las principales propiedades de la materia inorgánica, salvo algunas excepciones. ¿De qué átomos carecen? Listo, vamos primerito. Yo había dado algunas diferencias. Vamos con las propiedades. ¿Qué carece primerito la materia inorgánica? ¿De qué carece? ¿Qué no es necesario? El dióxido de carbono, profe. El carbono, no el dióxido, el carbono, porque el dióxido de carbono sí es un compuesto inorgánico. Entonces, carece del carbono o no es necesario la presencia del carbono. Cualquiera de las dos formas puede escribir. Vamos, complete. ¿Carece del carbono o no es necesario la presencia del carbono, no? Esa sería una de las primeras cosas, ¿ya? Segundo, ¿eran buenos o malos conductores de electricidad la materia inorgánica? Malísimos. Buenos conductores, la inorgánica son buenos, la orgánica es la que es mala, estamos aquí en inorgánicos. Entonces póngale buenos conductores de electricidad. Y nos falta un importante, que era soluble o insoluble. Insoluble. Era soluble. Soluble, chicos, no nos vamos a confundir, verá que esas son preguntas del examen de pruebas. Soluble, 3 cosas que yo dije, ¿no es cierto? Materia inorgánica, no es necesario la presencia del carbón, es buena conductora de energía y es soluble porque se mezcla, por eso forman los compuestos. ¿Listo? ¿No puedo repetir la primera, por favor? Ya, a ver, vamos, hay que ir trabajando iguales. Vamos, chicos, nuevamente repetimos 3 cosas que vimos. No es necesario la presencia del carbón, No. ¿no es cierto? La segunda habíamos dicho, ¿no es cierto?, que es buenos conductores de electricidad y es De electrones. sí, exacto, y es soluble, ¿sí? Y es soluble. 3 propiedades que acabamos de poner, las principales propiedades de la materia inorgánica. Listo, ¿estamos hasta ahí? ¿Todos? Sí. Vamos, todos hasta ahí, por favor, para que no se atrasen, ¿no? Listo, vamos, pregunta número 2. Sebastián Farinango, léame qué dice la pregunta número 2. ¿Qué tipo de enlace forma el átomo de carbono y por qué es tan importante? ¿Cuántos enlaces podíamos hacer? 4. Mínimo 4. Entonces ponga aquí qué tipo de enlaces. Se forman 4 enlaces. ¿Y por qué es importante el carbón? Porque es indispensable para la vida, pues. Entonces póngale ahí, por favor. Vamos aquí, ¿no? Perdón, formamos 4, ¿no? Se forman 4 enlaces. Y es indispensable para la vida de los seres vivos, ¿no? ¿Ya? Tenemos pregunta número 2, ¿no? Contestada. Listo, ¿estamos todos hasta ahí? Dale la 3. Ya vamos a la 3. Lee, sí, lee, vamos. ¿Cuáles son los principales elementos que posee la materia orgánica? ¿Cuáles son? Facilísimos. Teníamos una sigla, CHOMS. ¿Cuáles son los elementos? A ver. Carbono, hidrógeno, oxígeno. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre.
Perfecto. Esos son los elementos que poseen la materia orgánica. Complete usted. Yo solo le voy poniendo las letras, pero usted póngame los nombres. Puede ponernos las siglas para que vaya recordando y al ladito le pone, ¿no es cierto?, los nombres, ¿sí? Pondrá los nombres, eso sí, porque después se olvida. Puede poner así, ¿no? Y de ahí sí puede poner, ¿no? Carbono. Sí, puede ir poniendo el carbono, pone coma, hidrógeno, y así va completando todito, ¿no? Vaya completando hidrógeno y de ahí ponga nitrógeno, digamos fósforo y azufre. Vamos. Y el oxígeno también nos falta por ahí, ¿no? El oxígeno. ¿Sí? Póngales, por favor. Usted complete los nombres, ¿ya? Estos son indispensables. Esto es base, chicos. Usted tiene que esto memorizar. Y vamos a ir revisando poco a poco la tabla periódica porque cuando usted vaya avanzando los años superiores y sobre todo llegue al bachillerato, la tabla periódica se debe saber al igual que las tablas, al revés y al derecho. ¿Sí? Porque ahí en la química debe usted manejar súper bien estos compuestos. Y sobre todo para los que algún día quieran llegar a estudiar medicina o farmacéutica, todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Todo lo Yo que me tengo que aprender todo, entonces. Así es muy importante todo esto de los compuestos. Ya ve, entonces es importantísimo que ustedes saber todos estos compuestos, pero en el camino, usted está empezando, si es que tiene un camino largo todavía donde va a tener la oportunidad, pero estos bases ya van sabiendo. Dime, mi vida. ¿Cuándo comenzamos a hacer explosiones con líquidos? Eso ya cuando eso pasa al bachillerato, cuando ya empiezan ustedes con experimentos y laboratorios. Eso ya se trabaja un poquito más en el bachillerato por seguridad. Ustedes son muy Ahí salgo con la mitad del pelo blanco y con la otra mitad gris. Exacto. Listo, chicos, vamos a la siguiente. Pregunta 4. ¿Qué nos dice la pregunta 4? Ayúdenme. Yo le leo, profe. A ver, dale, Samir. Listo. ¿Cómo se denominan los átomos o grupos de átomos que se unen a la cadena de carbono y le dan sus propiedades reactivas? ¿Cómo se denomina, dice, a los átomos o grupos de átomos que se unen a la cadena? ¿Cómo habíamos dicho? ¿Qué habíamos dicho que es? Por acá resaltamos. ¿Qué dije yo que el carbono es qué cosa? Versátil. Ya, es versátil, pero la columna vertebral. Exacto, correcto. Es la estructura o la columna vertebral de la materia orgánica, ¿sí? Orgánica. Eso, ajá. Entonces podemos poner, pero es justo lo que decían, es versátil, ¿no? Es importante, ¿sí? Entonces puede poner ustedes el esqueleto, la columna, la estructura, ¿ya? Es la estructura de la materia, ¿sí? Orgánica. Es la estructura, es la base, chicos, ¿sí? Es la estructura de la materia orgánica, el carbono, ¿sí? Recuerden que el carbono es como la estructura, la base principal, ¿sí? Listo, ¿estamos todos hasta ahí? Sí, no, digan algo, chicos. Sí. Listo, muy bien. Listo. Mire, entonces, hemos terminado de trabajar y revisar lo que es materia orgánica y materia inorgánica, las características y las diferencias que tienen, qué elementos principales y cuáles componen. Esta partecita no se debe olvidar, ¿ya? Ya en la siguiente clase vamos a hablar, en cambio, ya exclusivamente del carbono, de este elemento principal, ¿sí? Que es la estructura de todo lo que está compuesto las células de nuestro organismo. Listo. 30 segundos el taller a la pantalla y le pone por ahí con esfero con lápiz portafolio. Este taller va también directo al portafolio. Yo envié el día de ayer un comunicado que usted el portafolio que sube, lo que trabajamos en el cuaderno y del libro solo los talleres, todos los talleres que vayamos haciendo, usted le toma la foto y va al portafolio. Este también va al portafolio. ¿Cuántos talleres tenemos ya realizados? Con este es el tercer taller. Quiere decir que en su portafolio debe estar el taller de la página 13,
debe estar el taller de la página 17 y el día de hoy sube el taller de la página 21. Del libro, 3 talleres y del cuaderno, sí, toda la materia que vayamos trabajando en el cuaderno, usted me va subiendo al portafolio. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Facilito. Eso es lo único que debe contener su portafolio, chicos, ¿sí? Todos los talleres del libro y del cuaderno, sí, cuando yo le diga, trabajamos en el cuaderno, copiamos, eso va a su portafolio. ¿Listo? Eso, muy bien, gracias. Entonces, este taller, póngale ahí con lápiz, con esfero que no se olvide, póngale portafolio, porque este taller que hicimos en clases va al portafolio. Muy bien a los chicos que me indicaron, ya queda la evidencia, yo siempre voy registrando, le voy poniendo un visto, que usted me trabajó en la clase, ¿sí? Listo, chicos, entonces me atiende rapidito a la lista y se puede ir desconectando.